Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que ha sido bastante contencioso, polémico al interior de Chile y que no se ha mencionado por ningún otro medio alternativo, así que decidí hablarlo porque también me lo pidieron algunos patrons y tiene que ver con este escándalo que se acaba de dar entre el grupo económico Penta, que está asociado a numerosos casos de corrupción aquí en Chile y de, podríamos decir, influencia indebida al interior de la política, para hablarlo sin pelo en la lengua, corrupción y sobornos de políticos. Y está el caso también de un escándalo que se acaba de dar con el Servicio de Impuestos Internos, que es uno de los pocos organismos del Estado que funciona de manera eficiente, y lo hace claramente porque es el organismo que nos roba constantemente el dinero con los impuestos que nos cobra. Entonces el Estado es ineficiente y funciona pésimo en todo, excepto en la rama que está encargada de sacarnos el dinero del bolsillo, porque claramente es la única rama que funciona bien, es la que nos joden. Pero bueno, hubo un escándalo por una condonación de impuestos que se hizo a Penta, y quiero que analicemos un poco en este video por qué se dio, si es legal o no, más allá de si es legal o no, si corresponde y cuál es el problema que está aquí de fondo. Pero antes de continuar, quisiera agradecer al suscriptor Michael Sama, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, Michael, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Ahora, viendo el detalle, ¿qué fue lo que ocurrió? Que básicamente el Servicio de Impuestos Internos aceptó una apelación que hizo el Grupo Penta, que es un grupo económico chileno que tiene numerosos casos de corrupción y, bueno, es una organización corporativista en la práctica. Se han enriquecido en gran medida por regalos por tener o familiares dentro del mundo de la política, o amistades o influencias, y por lo tanto así se enriquecieron, es lo que sea un poco, y han estado asociados a casos de corrupción con políticos chilenos en el pasado, pero muchas veces las sanciones son nulas, y a veces algunas muy menores, porque bueno, hay conexión muchas veces con políticos de las dos veredas políticas, tanto la izquierda como la derecha. Y lo que ocurrió es que originalmente el Grupo Penta estaba pidiendo una condonación de 1.400 millones de pesos como rebaja, y por lo tanto que se considerara como gasto necesario, y vamos a ver qué significa eso a nivel tributario, por el pago de sus abogados en su defensa. Y originalmente esto se había negado, pero se apeló, y la dirección del Servicio de Impuestos Internos les aceptó esto, y por lo tanto pueden considerar su gasto en abogados de 1.400 millones como algo que les sirve como gasto necesario, disculpen. Y eso que implica que en la práctica esto les sirve como un crédito para pagar menos impuestos, porque en Chile, como tenemos un sistema semi-integrado y hay una serie de otras cosas, está primero cosas que determinan la base imponible, y después tenemos ciertos gastos que sirven como crédito. ¿Y de qué sirve el crédito? Para que aunque haya un porcentaje de impuestos, esto te sirva como para pagar en parte el impuesto con los gastos que ya hayas tenido en ciertas áreas. En la práctica es una manera, de acuerdo a la ley, que se usa para pagar un poco menos de impuestos. Eso en general. Y esto ha sido cuestionado en gran medida por muchos de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, que dicen que esto sería ilegítimo, que esto sería realmente ilegal, ya que, como dice esto, ellos alegan que de acuerdo a la normativa de Servicio de Impuestos Internos, y aquí lo cito, no procede considerar como gastos necesarios para producir la renta aquellos que tengan como causa la culpa leve o grave del contribuyente, lo que se aplicaría para este caso, pero hay que ver un detalle, que esta normativa se emitió, como dice aquí, una semana antes de la resolución del Servicio de Impuestos Internos. Perdón, disculpen, que esta normativa es una semana después, ahí está distinto en el texto, de lo que se hizo esta actuación. Entonces, una semana antes de que se dictara esa normativa que se les aplicaría, esta actuación y esta petición se hizo por parte del Grupo Penta, entonces esta norma no se les aplica para ese caso. ¿Y qué es un gasto necesario? Se los leo a continuación. En concepto de gasto necesario debe entenderse como aquellos desembolsos de carácter inevitables u obligatorios, considerándose no solo la naturaleza del gasto, sino que además su monto, es decir, hasta qué cantidad del gasto ha sido necesario para producir la renta del ejercicio anual cuya renta líquida imponible se está determinando. Entonces, si se determina algo como gasto necesario, esto les sirve como crédito y se puede descontar impuestos. En la práctica es eso. Y la queja es porque hay una resolución, como leímos a continuación, que no se aplica a esto en casos donde, como se dice aquí,
en aquellos que tengan como causa la culpa leve o grave del contribuyente, lo que sí se terminó en el caso de Penta. Pero aquí hay una diferencia y que hay que hacer una distinción entre lo que puede ser bueno, tal vez a nivel moral, con lo que puede ser legal. Que en la ley no puedes aplicar las normas de forma retroactiva. O sea, tú no puedes hacer una ley y poder después castigar hechos que antes no estaban penados por la ley. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense si hiciera ilegal el alcohol. Eso empieza a aplicar la sanción de la ilegalidad del alcohol posterior a que ya se ha dictado la ley. Y no puedes hacer que después empieces a meter a preso a la cárcel a personas porque consumieron alcohol antes de que fuera ilegal, porque en ese momento no lo era. Aquí es lo mismo. Una normativa en cualquier materia, sea tributaria, cualquier cosa, empieza a aplicar desde que fue dictada. Y como esta se dictó una semana después de la solicitud, aquí están alegando que justamente se les aplica porque la normativa en realidad en ese momento no existía y tiene aplicación posterior a eso. Y este hecho es anterior, una semana antes. Ahora, probablemente tenían alguna información privilegiada y se enteraron que iba a salir esta resolución y por eso lo hicieron una semana antes. Pero eso es un tema entre lo que es legal y lo que es ilegal. Pero más allá de eso, que ahora se están peleando por esto, me da la impresión de que aquí hay un mal enfoque. Porque tenemos dos posiciones actualmente con respecto a esto. Por un lado, vemos la situación de digamos, la derecha que este tema ni lo está hablando. O sea, esto está siendo ignorado por completo. Y probablemente no haya ningún otro canal alternativo de YouTube, ni de noticias, ni nada que sea asociado a la derecha que hable de estos temas. Y tampoco libertario. En general vamos a ser probablemente en este canal los únicos que vamos a hablar de esto. Y entonces la posición más de la derecha, por decirlo así, es ignorar el tema. Y no se habla. Esto es como si no hubiera existido. Y por el lado de la izquierda te dicen esto está mal y ellos deberían pagar estos impuestos y pagar más impuestos porque le están robando a la gente al no pagar impuestos a la población, que es un discurso principalmente del Frente Amplio. Y yo no creo que ninguna de las dos posiciones sea necesariamente la correcta. Bueno, porque una posición es no decir nada y la otra creo que es una posición bien particular, la de la izquierda, que no creo que se aplique en este caso. Creo que los dos lados están equivocados. Porque aquí yo creo que hay que hacer una distinción en distintas cosas. Uno, hay que tomar en cuenta que Penta es una asociación que es corporativista. ¿Y qué es el corporativismo? Cuando son aquellos grupos, corporaciones, que se enriquecen al hacer tratos con el Estado y obtienen beneficios simplemente por, digamos, nepotismo, pituto, lo llamarían algunos, conexiones políticas, sobornos. Y entonces no se enriquecen compitiendo en el mercado, no se enriquecen de manera legítima, sino que se han enriquecido o han llegado a sus posiciones de riqueza o de poder económico gracias al Estado, que es ilegítimo de por sí, porque ahí simplemente se está usando el poder coercitivo del Estado, de toda esta organización burocrática, monopólica, artificial que nos controla las vías, para enriquecerse a costa de otros. Eso es el caso de Penta. Entonces, eso está mal y me parece que es bastante ilegítimo gran parte de justamente la riqueza que ellos han obtenido porque ha sido a costa de otros privados, porque obtienen estos tratos con el Estado, igual que pasa con Sokimich y una serie de otras agrupaciones corporativistas. Eso es un punto. Pero ellos están aprovechando dentro de sectores de la izquierda porque la derecha ignoran el tema, no nos podemos referir mucho a ellos porque aquí lo están ignorando simplemente. Pero en sectores de la izquierda esto lo están utilizando como una manera de decir que como es odiado Penta, con justa razón por estos casos de corporativismo y corrupción, que estaría esto diciendo que el Estado tiene que intervenir más. Cuando hay que tomar en cuenta que la corrupción con el Estado no es solo porque alguien lo corrompa, sino que para hacer la corrupción necesitas a alguien que corrompe y a alguien que es corrompido. Y en realidad el verdadero poder aquí no está detrás en Penta, como piensan algunos o en algunas de estas corporaciones que están obteniendo estos beneficios, sino que está en el Estado. Porque estos beneficios que ellos obtienen no son posibles sin un Estado que se los consiga. Es el Estado el que les consigue esas cosas. El verdadero poder está en el Estado que logra hacer todas estas cosas en perjuicio del ciudadano común y corriente, porque sin el Estado, es decir, ante ausencia de Estado, no les habría sido posible lograr eso y probablemente ni siquiera habrían surgido porque no habrían obtenido todos estos beneficios corporativistas. Eso es un punto interesante. Pero después, con respecto al pago de impuestos, viene otra discusión. Una cosa es que esto sea legal, pero después viene otra pregunta. ¿Por qué la mayoría de las personas no pueden saber sobre estos detalles que les permitan pagar o menos impuestos? Después viene la pregunta de si es legítimo pagar impuestos o no. Personalmente yo creo que no, porque al final el impuesto es el Estado que te roba tu dinero para gastárselo como ellos quieran. Eso no significa que sea bueno o malo, porque en la práctica el Estado es un monopolio que te cobra de manera forzada por un servicio que son los que da el Estado. Y después, si tú no quieres pagar, mala suerte, porque bueno, te meten preso con carabineros, te meten a la cárcel con la policía chilena. Y si hacen mal su trabajo,
mala suerte que lo hagan mal, porque tienes que seguir pagando igual. Entonces, no hay ninguna virtud en decir que se esté pagando impuestos. En realidad el Estado, cuando está cobrando impuestos y alguien no paga impuestos, no significa que le esté robando a la población chilena. Eso es mentira. El Estado al final no son todos los de la población, son justamente ese organismo burocrático que se financia con los impuestos. Lo que está haciendo una persona o una organización cuando no paga impuestos o paga menos impuestos es lograr que el Estado le robe menos. Nunca puede evitar que le robe porque le van a robar siempre. Todos pagamos impuestos en mayor o menor medida, pero logra que le roben un poco menos. Y lo que hay que ver aquí justamente es estas cosas. Uno, ¿por qué las personas no saben todos estos detalles tributarios? Que es un detalle que ahora les expliqué, pero derecho tributario es una cosa compleja. Hay que preguntarse por qué es eso, y en realidad es porque todo esto es muy complejo. Las leyes tributarias y las leyes en general son tantas y son tan complejas que le es imposible a una persona normal, a una persona común y corriente, poder hacer estas actuaciones para beneficiarse él y que él pueda levantarse, ayudar a su familia, tener un costo de vida más bajo, porque es demasiado complejo. Y eso hace que solo aquellos que tienen unos ingresos más altos puedan hacerlo, porque requiere pagarle a abogados muchas veces para entender este tipo de situaciones. Entonces ese yo creo que es el gran problema, porque acá el problema no es que no paguen algunos impuestos cuando incluso aquí es de acuerdo a la ley, sino que el problema aquí es, primero, por qué los impuestos son tan altos. Segundo, que el problema compenta, más allá de este sistema en particular que puede ser legal, es justamente el origen de su riqueza, que es ilegítimo por casos de corporativismo, que ese es otro tema. Y también está el problema de por qué las personas le están sacando tanto dinero de su bolsillo. No es una virtud pagar impuestos, no lo es. Lo que es virtuoso es que las personas puedan tener suficiente dinero en su bolsillo, que es fruto de su trabajo y de su esfuerzo para seguir adelante, para tener una buena vida, para poder levantarse. Lo que en este caso es impedido a nivel nacional por el Estado. Y en gran medida por corporativistas que proponen este tipo de regulaciones más altas o temas más complejos, para de esa manera matar a la competencia y que ellos se puedan mantener en posiciones de poder. Porque muchas veces estos grandes grupos corporativistas, como puede ser el caso de Pentos o Kimich, son los que impulsan a veces estas leyes medias complejas a nivel tributario o sobre regulación. Y la pregunta es, ¿por qué se preguntarán ustedes? ¿Acaso les conviene? Y sí, aunque puede sonar contraintuitivo. Y es por un tema muy simple. Ellos sí podrán pagar, en gran medida porque se enriquecieron a través del Estado, pero ellos sí van a poder pagar los abogados que sean necesarios para entender todas estas normativas medias complejas y enredadas a nivel tributario. Entonces ellos van a poder hacer estas jugadas que son legales, pero son extremadamente complejas cuando deberían ser simples para que todos pudieran hacerla y todos pudieran verse beneficiados. Pero aquel que es una pyme, el que es un emprendedor, una persona de familia, una persona normal, aquel que por ejemplo tiene un kiosco, una panadería, una carnicería, no lo va a poder hacer porque no va a tener el dinero necesario, porque el Estado se lo impide a través de los impuestos con los que le roba gran parte de su sueldo, de su riqueza. No va a tener el dinero necesario, por esas razones de presencia estatal, para poder hacer el pago a un abogado que le pueda hacer todo el camino por este laberinto enredado que es el derecho tributario. Entonces eso hace que al final los costos sean más altos para el ciudadano común y corriente. ¿Por qué? Porque el Estado le va a sacar más dinero porque la otra persona no sabe cómo evitar que le saque tanto, aunque están los mecanismos, pero son extremadamente complejos. Entonces ahí creo que está el principal problema. No deberíamos estar discutiendo a quién le roba el Estado más dinero. Deberíamos estar discutiendo cómo el Estado puede evitar robarle tanto dinero al ciudadano común y corriente, facilitando temas tributarios, haciendo que las leyes normativas tributarias sean cosas más simples, más fáciles de entender y que hasta una persona leyéndolo de manera simple, de manera sin un abogado pueda aplicarla. Y también que se le bajen los impuestos y el costo de vida a las personas de este país. Porque no es una virtud, como dicen muchos sectores de izquierda, pagar impuestos, porque en realidad lo que se ve es que simplemente empeora la calidad de vida. Los medicamentos tienen impuestos, el combustible, la mitad del precio es impuesto, los libros tienen impuestos de un 19%, la comida tiene impuestos. Y eso son cosas que afectan a las personas más pobres de este país. Y aquí hablan como si fuera una virtud pagar impuestos. ¡Qué absurdo! Pero no podemos dejar tampoco de criticar a la derecha, porque la derecha está ignorando el tema y hay que hablar también de estos temas y no están diciendo nada. ¿Qué es lo que pasa también cuando hay casos de corrupción o de violencia que puede ocurrir también dentro de lo que son las Fuerzas Armadas o de la policía? No hablan nada, se quedan absolutamente callados. Entonces hay que hablar de estos temas porque son problemáticas reales y creo que gran parte del fracaso a veces de la derecha en su decadencia tiene que ver porque no hablan de estos temas y se ignoran, pero tampoco hay que caer en lo que dicen los grupos colectivistas, en sectores más bien de izquierda, de hablar como si pagar impuestos fuera una virtud. ¿Qué virtud tiene que el Estado te robe todos los días? No hay una virtud en eso.
Entonces hay que hacer esa distinción y vale la pena empujar un mensaje propio, diferente al colectivismo y al estatismo de la derecha y de la izquierda y de los temas que la derecha ignora y aquellos que la izquierda habla pero con una solución equivocada, y presentar una propuesta distinta. En este caso creo que es la propuesta libertaria y que lo hemos hablado ya en este video. De todas maneras me pareció un tema muy interesante que probablemente en otros canales no lo cubran mucho, si es que lo cubren. Y bueno, recuerden que ustedes me pueden comentar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.